todos, buenas noches. Noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, Buenas Mar. noches. Hola, Israel. Hola a todos. ¿Alguien va a presentar algún circuito? Sí, yo, profesor. Ríos Domínguez, Fernando. Sí. Adelante. Antes de que se me pase, les quiero comentar que mañana no les voy a poder dar clase porque tengo una cita médica y a lo mejor no le puedo dar clase al primer grupo. Y si no es el primero, pues mejor a los demás ya no, para todos ir igual. A ver, Fernando, entonces les comunico para que el mañana no nos conectamos hasta el martes. A ver. Ya no le muevas tanto porque ya no lo veo. Listo. A ver, gíralo tantito. ¿Cuántos ohms dice, Son 98.82 ohms. ¿Eso es lo que te da si lo mides con tu multímetro? ¿O te da otro valor? Sí, me da 100, porque es de resistencia de 100. Como que no está muy bien, ¿no? Bueno, yo te lo voy a poner bien, pero por ahí Sí. hay que revisar que dé lo mismo. Está Sí. bien, a ver, Fernando, déjame apuntarte. Sí. A ver, los ohms. Bueno, a lo mejor ajustándole, por ahí ponerle un preset, bueno, pero de varias, ahorita a lo mejor le puedes poner un preset así normal de los pequeñitos, pero después si ya lo quieres armar formalmente con un preset, pero de muchas vueltas, y ajustar que dé exactamente el valor de tu multímetro para que lo tengas calibrado. Está bien, Fernando. Sí, está bien, profesor. Gracias. Al contrario. ¿Alguien más? Ya no. Yo, profe, ver. la práctica del contador. ¿Puedo Sí, compartir adelante. pantalla? Sí. Permítame. Permítame, profe. Creo que me tiene que dar permiso para compartir. No. No me deja. A ver, déjame ver. A ver, ya te puse en la principal. A ver, permítame, profesor. A ver, mientras les comento que pues que ya se va a acabar el semestre. Las fechas que tenemos son del 10 de diciembre al 20 de diciembre y ya podemos aplicar el tercer departamental. Entonces estaba yo pensando, viendo las fechas, que va a ser yo creo que el 14 de diciembre, que es martes, para que me den tiempo a que el 16, máximo el 17, pero en principio el 16, yo les entregue su calificación antes de subirlas al SAIS, que es hasta el día 20, que es lunes. Sí, es lunes. Está bien. Entonces les comento que va a ser el examen departamental el tercero, el 14 de diciembre. Y pues en principio lo que quedamos, ¿no? Algunos que están entregando sus proyectos, con eso los voy a evaluar, y los que no, pues el examen. Así es que yo les avisaría antes del examen, quienes ya tienen una evaluación, y si no están muy de acuerdo, pues entonces se van al examen, ¿no? En realidad aquí tengo mucho más exámenes que proyectos, pero entonces pues no hay problema, como quieran. A ver, entonces apúntenlo ahí, 14 de diciembre. Ahora sí, Alejandro, perdón. ¿Ya se ve, profe? Pues es que no sé en dónde estás. Ya te vi, pero bien chiquitito. Dale doble clic a mi pantalla, creo, y se presenta completo. ¿Sí lo logro ver?
No, sigo viéndote chiquitito ya. No, a ver, ahora sí, no sé, profe. Permítame ver. Déjame volver a compartir la. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver, Alejandro? Hiciste lo del El, estacionamiento, ¿verdad? lo del contador del estacionamiento, Sí, para cuenta. que cada vez que se levantara la aguja, que sería presionando el botón que tengo aquí, se Ah, va bueno, a dar un aumento del contador. está bien. Así está, 99. Y sí funciona, ¿verdad? Sí, profe. De Ah, hecho, al momento de aumenta y al cambiar el estado lógico del que le puse, empieza el decremento. Y de hecho, al momento de que llega a cero, se regresa a 99. Y así pues cuando no, se va cambiando. no lo veo. Es que se ve chiquitito. Okay. Pues si quieres, se lo puedo enviar por correo electrónico, profe. Bueno, mándamelo. Sí, Mándamelo, sin ¿no? Para problema. ver cómo está. Ahí lo importante es ver, para mi punto de vista, es cómo le hiciste para que cuando cuente para arriba, el pulsito entre al reloj y el otro esté en alto. Si está bien Ok. eso, pues sí está muy bien todo. Pero si eso no está bien, pues no. Ok. Que no sean interruptores, que no sean un interruptor que mandas en la cuenta y aparte el reloj. Ok. Sí, profe. Sí, no, ¿Sí? no es así. Bueno, es que no alcanzo a ver para decirte si estás bien o no, está muy chiquitito. Pero Ok. mándalo al correo, ¿no? Porfa. Sí, profe. Y Se lo ya lo manda. veo con calmita y hasta platicamos ahí por el correo o abres una sesión así de instantánea y platicamos. Porque Sí, profe. ahorita no te veo. A lo mejor tendrías tú que iniciar la sesión, algo pasa ahí. Yo creo, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. gracias, Alejandro. Sí, ¿Alguien profe, un más? placer. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a presentar mi apunte de hoy. Bueno, ya estoy presentándome y bueno, vamos a hablar de un multidor monoestable. Bien, en realidad quería yo platicar cuál es el principio del contador para hacerlo frecuencímetro y después hacerlo volmetro, pero ahí utilizamos en principio un monoestable. Y dije, pues, monoestable, pues creo que no lo he visto y pues ya revisé y no me lo salté eso. Entonces dije, bueno, pues vamos a platicar hoy del multivibrador monoestable. El multivibrador monoestable es un circuitito, un circuito lógico que tiene un estado estable y un inestable. Normalmente el estado estable es el cero. Cuando lo disparo, se va al estado semiestable que dura un tiempo y se regresa al estado estable. Eso se puede hacer con 555, se puede hacer con operacionales, se puede hacer con circuitos digitales, o sea, con puertas, ya sea TTL o CMOS, y ahora pues se puede hacer por programa, por ejemplo, con el Arduino, ¿verdad? Hacen un ciclo de tiempo y hacen que se prenda algo y se apaga. Es un monoestable por programa. Pero bueno, lo importante es cuando yo lo aplico, y ya yo decido con qué lo hago, hasta con transistorcitos, 2 transistores y ya lo hago. O si ya es dentro de un circuito, pues el tiempo que yo quiero lo hago en el programa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la idea es verlo con el 555. Si se acuerdan, el 555 tengo estas terminales, que es alimentación, tierra, el sostenimiento, que es la entrada del comparador de 2/3, que aquí está 2/3 de VCC. La 2, que es la entrada del comparador inferior, que es con respecto a 1/3 de VCC. La 7, que le llaman descarga, que es un transistor que está conectado aquí antes del inversor de salida. El inversor de salida, pues es un inversor, se llama con salida reforzada o con buffer. Que tenemos la terminal 4, que es la deshabilitadora o reset, porque cuando esta está a tierra,
la salida se hace 0, y cuando está en alto, pues está habilitado todo mi 555. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, No, profe. básicamente cuando yo no disparo mi 555, esta terminal está en alto. Entonces le pone aquí una resistencia de pull-up, una resistencia BCC. Y con eso está en alto, y con esa condición ya la salida está en 0. Si la salida está en 0, aquí tengo un 1. Este 1 satura el transistor y la 7 está pues casi a tierra. Esa es la condición cuando no está disparado. Entonces aquí tengo una configuración CIT. La 6 y la 7 están unidos y tengo un capacitor que están viendo el voltaje del capacitor. Pero si no está disparado, la salida es 0 y este transistor por aquí adentro está cortocircuitado, entonces el capacitor está descargado. En el momento que yo disparo, ¿qué es el disparo? Que el voltaje en la terminal 2 sea menor de 1/3 de VCC. Entonces se dispara, la salida se hace 1, aquí está, la salida se hace 1. El transistor que está aquí se abre y deja cargar al capacitor a través de la RA. Entonces la carga del capacitor en forma exponencial. Cuando llega al voltaje de 2/3 de VCC, que es la 6, entonces la salida se hace 0, otra vez aquí, se hace 0, y cuando se hace 0 el transistor aquí se cierra, se va a tierra y descarga el capacitor esperando otro pulso de disparo. Platicadito, eso es lo que hace el monoestable con 555. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces a lo mejor ya por ahí alguna vez hicieron esto y si no, pues es nada más el principio, las bases de esto. En otra configuración, a veces se usa a lo mejor un circuito de disparo. Aquí tenemos la ausencia de pull-up, un capacitor, y aquí los niveles de VCC y tierra. VCC es como si conectara este punto aquí, que es VCC, y tierra es como si este punto lo mandara a 0. Cuando está sin disparar, está en VCC, y si se fijan, si tengo VCC, este capacitor está descargado. Si no tuviera el diodo, pues se descarga a través de esta resistencia. Y si tiene el diodo, pues se descarga a través del diodo. ¿Sí está claro? Entonces, cuando este es 0, el voltaje de la terminal 2 es el voltaje del capacitor y es 0. Y como es 0, se dispara, porque ya pasó menos de 1/3 de VCC. Entonces sale una espiguita aquí, que se supone que se hace 0, desde 0 para acá. Y entonces se empieza a cargar, la salida se hace 1, empieza a cargarse el capacitor. Cuando llega a 2/3 de VCC, pues que la salida se hace otra vez 0. Aquí el transistor que tiene dentro se cortocircuita y descarga el capacitor y está esperando a que venga otro pulso de disparo. ¿Sí? Cuando viene el flanco de subida, o sea que este es un 1, no se dispara. Pero en ese momento, cuando este es un 1, el capacitor, el voltaje que tenía, se va a descargar a través del diodo porque queda más menos y se descarga rápidamente a través del diodo. Porque acuérdense que el diodo directamente polarizado pues es una resistencia pequeñita. Si de este lado es 10, se cargó con 10 kiloohms, se descargó con resistencias de ohms. Esta resistencia y este capacitor me dan el ancho de esta espiguita. Cuando se puso en 0, se tardó en cargarse hasta 1/3 de VCC, porque ese es el voltaje de la comparación del comparador inferior. Entonces se dice que el ancho de disparo en este caso fue el tiempo que tardó en cargarse este capacitor de 0 a 1/3 de VCC, y se puede calcular con la ecuación general de carga de un capacitor a través de una resistencia, que es esta. No se puede calcular bien el circuito de disparo. ¿Sí está bien? Bueno, preguntas hasta aquí. Entonces, No, profe. si yo quiero calcular el tiempo que estuvo en alto, pues lo voy a calcular con esta ecuación, la ecuación general de carga de un capacitor a través de una resistencia. Entonces ponga la ecuación, el voltaje
voltaje inicial del capacitor es 0, tiende a VCC, y el voltaje al cual va a llegar es 2/3 de VCC, que es la terminal 6. Y el tiempo que voy a calcular pues, es el tiempo de 0 a 2/3 de VCC cuando tiende a VCC. Y RC pues, son las constantes del circuito. Esta R y esta C. De aquí paso VCC negativo, me queda menos VCC más 2/3 de VCC, y menos con esto de aquí, me queda menos VCC por L menos T en RC. ¿Sí está bien? Menos 3/3 más 2/3 me queda menos 1/3, y desde este lado queda menos VCC por L menos T en RC. Revisen porque en el apunte hace ratito le tuve que poner esto que no estaba. Entonces, para que revisen su apunte y ahí le corrigen eso. De aquí, esta exponencial la paso dividiendo y sube con exponente positivo. El 3 sube para acá en el numerador. El menos y el menos se quitan. VCC pasa para acá, dividiendo y se van las VCCs, de tal forma que nada más queda el 3. Saco logaritmo natural para quitar la exponencial y nada más me queda el exponente, igual al logaritmo natural de 3, y el logaritmo natural de 3 es 1.09861, que es aproximadamente 1.1 de RC, el tiempo en alto. Ese es el tiempo con el que se calcula. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces de bibliografía yo tomé varias cosas del libro que ustedes ya tienen por ahí que bajaron, espero. El de amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales del Driscoll-Collin. Están estas páginas para esta edición que yo les pasé. Es de la 385 a las 391. Entonces, si ustedes quieren tomar esa bibliografía y revisarla, pues de ahí saqué todo esto. ¿Dudas hasta aquí? Entonces les voy a dejar una tarea. La tarea es, pues, calcular un monoestable con 555 que dure 1 segundo, con 5 volts de amplitud, o sea que sería la VCC de 5, y lo que van a calcular ustedes sería, pues, esta RC. Propongan un capacitor y a ver qué resistencia les da, y ya le empiezan a multiplicar. ¿Dudas hasta aquí? Miren, algo importante aquí, ¿cuál es el valor máximo de RA o de esta R de pull-up? Acuérdense que la 6 y la 2 son las entradas de los comparadores. Ese dato nos lo da el fabricante en su datasheet. Voy a tomar tantita agüita. Bueno, entonces, pues vamos a ver qué dice el datasheet, ¿no? En el mismo libro, al final viene un apéndice con el datasheet del 555. Y eso lo tengo aquí. Déjenme ver, porque eso no, a lo mejor alguien quiere entrar. ¿No? Entonces, este es el datasheet del apéndice que viene en el libro. Ustedes pueden bajar las características del fabricante directas. ¿Qué dice aquí? Dice que puede dar tiempos desde microsegundos hasta horas. No es recomendable hacerlo de horas porque tiene que poner un capacitor muy grande, que aparte de que ocupa mucho espacio, pues es caro. Aparte, un capacitor electrolítico varía mucho su capacidad con la temperatura y con el tiempo por envejecimiento. Entonces, si lo van a tomar como una constante que quieren de tiempo, pues con el tiempo va a irse cambiando. O si hace calor, si hace frío, cambia ese tiempo. Si no es tan importante, pues a lo mejor funciona, pero si lo quieren para una medición muy en particular, pues no es bueno. Y se opera en modo monoestable y estable, o sea, como
generador de un pulso o de un tren de pulsos. El ciclo de trabajo es ajustable dependiendo de la configuración. Podemos variar el % de ciclo útil. La salida tiene una corriente grande porque tiene una salida reforzada de corriente. Puede dar 200 miliamperes o puede recibir 200 miliamperes. O sea que ya es una corriente pues bastante aceptable para circuitos pequeñitos. Que pues compatible con TTL, porque acuérdense que las entradas TTL cuando están en bajo dan corriente, y que es más o menos estable en temperatura. Aquí está por grado centígrado, pues es bastante estable. ¿Qué otra cosa es interesante aquí? Esto, que dice que la alimentación máxima es de 18 volts, pero esto es para este fabricante, para el NESE 555, pero otros fabricantes nada más son 16 volts. Entonces hay que ver ese detalle, porque si le ponen 18 a uno que aguanta 16, pues lo van a dañar. Esta es la disipación de potencia, 600 miliwatts. El NE es el que se consigue comercialmente, o sea, para cualquiera de nosotros. Y el SE, ese no se consigue porque es el de propósitos militares. Vean la temperatura, es de menos 55 grados a más 125. Es decir, que ustedes usan un circuito de estos para donde hace mucho frío de menos de 0 grados, posiblemente falle o no funcione. Esto es importante, dice que podemos soldarlo con una temperatura máxima de 300 grados para que lo coloquemos la soldadura en una terminal, máximo 60 segundos, porque si nosotros nos pasamos de tiempo o de temperatura, vamos a degradar las uniones. Si no es que se dañó, ya no va a dar los máximos voltajes inversos, y entonces a la larga pues va a fallar. Entonces, para esto hay que usar un cautín, pues que tenga control de temperatura. Hay varios de diferentes, por ejemplo, estos Weller, controla la temperatura por forma de un imán, es magnético. Entonces, cuando sube la temperatura, el imán pierde fuerza y entonces, a ver cómo está. Sí, el imán pierde fuerza y tiene un interruptorcito que se abre. Y cuando está frío, se cierra. Entonces el interruptor es magnético, el control de temperatura. Por ejemplo, en las planchas, el control de temperatura, pues es un termopar, ¿verdad? Son dos metales que al variar la temperatura se mueven, entonces se separan, y cuando se va enfriando la plancha, pues se vuelven a cerrar y vuelve a conectar la resistencia calentadora y de la base. Entonces hay diferentes formas de controlar la temperatura. Se utilizan otro detalle, que esté aislado. Se utilizan un cautín que pues le mide la resistencia, que no esté conectado a la línea de alimentación, a la AC, porque si no, por cargas magnéticas puedes dañar sus integrados, principalmente los CMOS. Y CMOS incluye todos los micros, ¿verdad? Todos los micros. De preferencia, los que andan soldando se ponen una pulsera a tierra para no estar cargados estáticamente. ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. No, miren, bueno, aquí, pues lo que estaba yo diciendo, la alimentación máxima es de 18 volts. 18 volts. Corriente de disparo. ¿Qué dice? Medio microamper. ¿Para qué me va a servir esa corriente de disparo típica? Para esto que les estaba yo comentando de la resistencia máxima. Esta resistencia máxima y esta resistencia máxima es para la corriente mínima de la corriente de polarización, la I-vías, de las terminales de los comparadores. Aquí son las entradas, las 6,
y la 2. Entonces me dice que necesita por lo menos para comparar aquí, medio microamper. ¿Qué pasa si yo le pongo esta resistencia o esta, cualquiera de estas dos a las entradas? Por ejemplo, le pongo 1 mega y este es de 10 volts. ¿Cuánta corriente entraría de disparo? Bueno, ¿cuánta corriente? Sí entraría de disparo aquí o del comparador de este lado. 1 megohm y 10 volts. Pues hagan la división por ley de Ohm. Voltaje entre resistencia. 10 micro. 10 microamperes. 10 micro. ¿Y si funcionaría? ¿Qué dijo el datasheet? ¿Qué dijo el fabricante? Que necesito medio microampere. Sí. Entonces, pues sí funciona, ¿verdad? ¿Cuál sería la resistencia máxima que aguanta? Por ejemplo, si le pongo aquí 10 megas y 10 volts, ¿cuánto sería la corriente? 1 micro. 1 microampere, ¿verdad? Y todavía dice el fabricante que sí funcionaría. Bueno, por experiencia práctica yo he visto que si yo pongo resistencias de 10 megas, a veces no funcionan. Depende del fabricante. De la tolerancia, ¿no, profe? Casi tolerancia, ¿no? Más bien como que no se alcanzan a disparar los comparadores. Entonces puede ser que a lo mejor ustedes agarren uno y sí funcione muy bien, y agarran otro que es de otro lote y ya no funciona. Entonces yo les recomiendo que si un día arman algún circuito de estos o toman ese criterio para hacer un diseño de un operacional, o en este caso del 555, que tomen el criterio de que pongan una corriente de disparo pues un poquito más grande, por lo menos 10 veces más grande. Y entonces aseguran que sí va a funcionar. Por ejemplo, yo he probado que con un megaohm, funcionan muy bien. Es que si yo quiero tiempos muy grandes, pongo resistencias grandes y capacitores grandes. Pero si le pongo 1 megaohm, y entonces sí se va a entrar bien la corriente de disparo o la corriente del comparador de este lado y de este lado. ¿Sí me entendieron cómo están? O sea, no pongan más de 10 megaohm. El fabricante dice que con 10 megaohms todavía funciona. Yo lo pruebo con 1 megaohm y funcionan todos bien. Tomando un poquito este criterio. ¿Sí entendieron cómo está? ¿Eh? Sí, profe. ¿Qué otra cosa es importante acá? ¿En dónde estoy? Acá. Ah, aquí estoy. Miren, dice aquí voltaje de disparo. ¿En dónde está el disparo? En la terminal 2. Si tengo 15 volts, me dice que el voltaje de disparo son 5 volts. ¿Sí está bien? ¿Cómo, profesor? Me está diciendo que el voltaje de disparo para 15 volts de alimentación es 5 volts. ¿Sí está bien este dato? Sí, está bien, ¿verdad? Yo les pregunto, pero yo sé que sí está bien. ¿Por qué está bien? Porque es un tercio, ¿no? Pues sí, perfecto. ¿Quién dijo un tercio? Dorantes. Ah, muy bien, Dorantes. Muy bien, David. Pues sí, porque aquí en la terminal 2, que es el de disparo, es un tercio de 15 y un tercio de 15 es 5. Igual aquí está, mire, el nivel del voltaje de control. Dice que es 10 volts y la alimentación es de 15. ¿Por qué? Si está bien. Que ahora lo está tomando en 2 tercios, ¿no? El comprador. Ah, pues perfecto. ¿Quién contestó? ¿Igual David o quién fue? Sí. Ah, muy bien, David. Pues sí, porque es 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de 15, pues es 10 volts, porque la terminal de control es en donde está 2 tercios de BCC. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos aquí ver? Ah, bueno, aquí dice que
La corriente de salida en estado bajo es de 200 miliamperes. Aunque aquí no dice la de en estado alto, pero bueno, también son 200 miliamperes. ¿Qué otra cosa es importante por aquí? Ah, bueno, esto por ejemplo. Dice circuito equivalente de un 555 por dentro. ¿Por qué dice circuito equivalente? Ah, bueno, les comento un poco la historia de este rollo. Yo estudié unos cursos de programación neurolingüística, o sea, PNL. Y entonces ahí siempre todo lo haces por duda. Dice, ¿qué dijeron? ¿O qué dijeron que no dijeron? ¿Verdad? Entonces dice que hay que ver lo que no se ve, hay que escuchar lo que no se dice, y hay que, ¿cuál es el otro? Pues también escuchar lo que la gente no habla. Entonces, cuando dice circuito equivalente, ¿quiere decir que esto es lo que tiene adentro? Me acuerdo que hacíamos prácticas de leer el periódico, por ejemplo, y luego decir qué es lo que habían dicho. Y luego la gente dice entre líneas muchas cosas que no está diciendo con palabras. Cuando dice circuito equivalente, ¿qué están diciendo? ¿Esto es lo que tiene adentro? No, es algo similar, ¿no? Ándale. Está diciendo que esto se parece a lo que tiene adentro, porque los fabricantes no ponen lo que tiene adentro, dicen, pues ese es un circuito equivalente, ¿no? O sea, que te dan, pues, por ahí está el circuito. Cada fabricante tiene su circuito. Sí, muy bien. O sea, hay que ver cosas que te están diciendo aquí, circuito equivalente. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto no es lo que está allá adentro. ¿Sí entendieron cómo está el mensaje? Si tú lees lo que te están diciendo que eso no está adentro. Pero bueno, sí entendieron cómo está, ¿ah? Entonces, cada fabricante hace su circuito. Es como ven las tesis y dicen, tenía yo unos muchachos que se querían titular, que yo soy presidente de un jurado. Y entonces me dice, estaba dando la materia esa de proyecto de ingeniería. Y me dicen, ya encontramos un circuito, querían hacer un carro levitador. Y entonces iba a correr quién sabe qué velocidad y todo. Oye, está difícil eso. Ya encontramos el circuito, vimos una tesis de unos muchachos ¿cómo se llama? Puerto Rico. Y ahí estaba el diagrama, dice, nada más lo copio y ya está. No, hombre, le digo, ese circuito, ese diagrama que tiene ahí no va a funcionar. Sí, cómo no, sí está todo ahí. No, pues estuvieron todo el semestre tratando de que funcionara y quemaban todo lo que conectaban. Para empezar, la instalación de la escuela no es para esas corrientes. Lo querían conectar a una mesa ahí, no, pues nada más botaban los interruptores térmicos y ya. O sea que hay que medir bien lo que quiere uno hacer, ¿no? Y el circuito que pusieron ahí seguramente no era el que ellos estaban armando y probando, era algo por ahí parecido. ¿Sí ven? Cuando la gente hace algo muy bueno, no va a poner ahí un circuito que se lo copien. ¿Sí me entendieron cómo está el detalle? Hay un compañero que trabaja en una empresa que hace sistemas de seguridad de gas. Y entonces con micros hacen los sistemas. Entonces, pues compra el micro en Estados Unidos, manda a hacer las tarjetas a China, porque ahí es más baratas que hacerlas aquí en México. Entonces compra 10,000 tarjetas y le salen bien baratas. Y entonces un día le dijo, oye, y si mandas a hacer todo el circuito ya para que te lo entreguen armado, dice, uy, sí me sale hasta más barato. Dice, pero si yo les mando mi circuito, al rato ellos lo están vendiendo a la mitad de precio de lo que yo los vendo. ¿Sí ves? Porque pues ellos copian todo. Y entonces, no, pues yo no les voy a mandar mi circuito que estoy haciendo, pues eso, ¿no? Que me hagan el impreso, porque si no, pues ya me lo fusilan. Entonces, pues la moraleja es esto, que todo lo que vean
o todo lo que dicen, pues no es forzosamente eso cierto. Te están ahí diciendo algo que es parecido, ¿no? Pues no sé si hay algún comentario o duda hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver. No, profe. No, me voy a ir para acá. ¿Qué horas son? No tengo como 15 minutos, creo yo. Voy a pasarles la lista de asistencia. Pues bueno, hasta aquí estamos. Pues si no hay comentarios, dudas, pues nos veríamos el próximo martes. Mientras vayan avanzando en sus proyectitos, los que quieran que los evalúe con los proyectos, no hay problema el día que me los manden a mi correo. Yo los veo en cualquier día de estos de la semana y nos encontraríamos conectamos el martes próximo para ver lo del el principio del voltímetro digital, o sea, usar contador, un monoestable, un inestable y cómo hace repetitiva la cuenta. Entonces ven el comentario es del principio del multímetro digital que podría ser. Para empezar, que mida la frecuencia, luego que mida el voltaje. Pues si no hay más comentarios, pues muchas gracias y nos vamos viendo hasta el martes. Apúntenle que va a ser el examen departamental el 14 de diciembre. Pues muchas gracias, que pasen buenas noches. Vale, profesor. Adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.